Mi nombre es Marcelo Soria, soy el profesor titular de la materia de Derecho Procesal Penal y Dios mediante los días miércoles en el horario de 15 a 17, los días lunes de 18 a 20 y los días jueves en el horario de 20 a 22 vamos a desarrollar la materia Derecho Procesal Penal. En la cátedra me van a acompañar la doctora Elizabeth Cabanilla los días jueves, la doctora Cecilia Manzali los días miércoles, y en mi caso particular voy a dar clase los días lunes, nada más que en esta ocasión especial, como es el inicio del año académico, como profesor titular vengo a dar la primera clase de esta asignatura. También nos van a acompañar como integrantes de la cátedra el doctor Jorge Palacio, el doctor Emanuel Fabricio, y también nos va a acompañar la ayudante alumna que estará con nosotros durante todo el ciclo lectivo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Natalia nos va a acompañar durante todo el ciclo lectivo. Si ustedes reparan en el programa de la materia, nuestra asignatura tiene 15 bolillas y en el aludido programa se hace constar la bibliografía de la materia, bibliografía que es esencial para el dictado y el uso de la materia, pero que al mismo tiempo también bibliografía que, si bien es esencial, de ninguna manera impide que otros textos sean añadidos a medida que se va cursando la materia, de manera tal que nuestro programa no tiene un libro único. Nuestra materia tiene todos los libros que figuran al final del programa, sin perjuicio de algunos otros libros que, a medida que vayamos avanzando en el curso de la materia, les vamos a ir señalando cuáles son los libros específicos para esas unidades. Por otro lado, también debo señalarles que, si bien nuestra materia es una materia que se puede promocionar, la promoción es igual que en el resto de las asignaturas de la carrera, con 3 parciales aprobados y también con 7 o más de promedio. También se puede regularizar la materia, pero se va a necesitar no solamente que rindan los 3 parciales, sino que al mismo tiempo también tengan el 80% de asistencia que es controlada al comienzo y al finalizar la clase. Pase, por favor. Tengan presente ustedes que la parte teórica de Derecho Procesal Penal nosotros la desarrollamos en un cuatrimestre. Tenemos 15 unidades, de manera tal que nosotros en los próximos 3 meses tenemos que lograr internalizar Derecho Procesal Penal o el procedimiento penal de la provincia de Catamarca
y de la justicia federal en un compendio de 15 unidades, de manera tal que nosotros no podemos detenernos mucho en determinados temas, que avanzamos rápido y que nosotros en cada mes que dura el cursado de la materia vamos a tener un parcial. Cursamos 5 bolillas y una vez que se termina de cursar la quinta bolilla, allí viene el primer parcial. Al cabo de las otras 5, el segundo parcial, y al final vendrá el tercer parcial. Cada 5 unidades van a tener un parcial. Generalmente el parcial es la última semana de abril, la última semana de mayo y también la última semana de junio. Teniendo presente que este cuatrimestre va a terminar aproximadamente en la primera semana de julio, tengan presente entonces que en atención a lo acotado del tiempo, el desarrollo y el dictado de la materia se va a realizar con gran intensidad. No solamente vamos a ver la parte teórica, sino que también vamos a ver una parte práctica. ¿Por qué? Porque los docentes que aquí me acompañan son quienes van a trabajar diferentes casos paradigmáticos del derecho procesal penal argentino, analizando diferentes fallos que son leading case, que son fallos paradigmáticos, fallos que ustedes necesitan conocer y que están íntimamente vinculados con diferentes puntos esenciales de nuestra materia, de manera tal que también tendrán que analizar diferentes fallos que corresponden al máximo tribunal de la República, a la Corte de Justicia Provincial o a algún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideramos que puede ser relevante para que ustedes puedan conocer con mayor profundidad y detenimiento algunos de los temas que nosotros vamos a desarrollar, sin perjuicio de los parciales. También tengan presente que nosotros tenemos trabajos prácticos que luego los docentes se los van a diseñar, les van a explicar y se los van a entregar cuando ellos lo consideren oportuno, a fin de completar todo aquello que está íntimamente vinculado con el dictado de la materia. Es decir, no solamente se requiere asistencia, aprobación de los parciales, sino también aprobación de los trabajos prácticos. Todo eso lo tenemos que realizar en el corto espacio de tiempo que va desde el día 25 de marzo hasta la primera semana de julio del presente. Ahora bien, ¿cuál es la temática de nuestra materia? ¿Qué temas vamos a abordar en el desarrollo de nuestra asignatura? Básicamente, el procedimiento penal. Teoría general del proceso, ustedes ya la estudiaron. De manera tal que todos aquellos temas, aquellos institutos que hacen a la teoría general del proceso, nosotros ya lo damos por sabido. Acá nosotros lo que hacemos es analizar el procedimiento penal
como en el curso anterior ustedes analizaron y examinaron el derecho procesal civil. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendo que examinemos en nuestra materia? Analizar los principios procesales. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de principios procesales, nos vamos a referir a aquellos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica el proceso penal. Por eso es que, a diferencia de aquellos principios que ustedes estudiaron en derecho penal, parte y general, aquí analizamos otros principios que tienen que ver con la estructura del proceso penal. Por eso es que cuando nosotros hablamos de principios procesales, acá vamos a ver el principio de legalidad, respecto del cual algo ustedes tienen que haber estudiado en derecho penal, parte y general, pero aquí profundizamos mucho más. Analizaremos el principio de oportunidad, o también conocido como principio de la disponibilidad de la acción penal. Pero también, además, vamos a analizar la acción civil resarcitoria en esta bolilla, que está vinculada en lo esencial con la acción civil que ustedes estudiaron en el curso de Derecho Procesal Civil. Pero también analizamos las garantías constitucionales. Es cierto que ustedes tuvieron ya materias que les permitieron conocer qué son las garantías, y que ustedes deben conocer ya la diferencia entre derechos, declaraciones y garantías, y que el año pasado, cuando cursaron Derecho Penal Parte y General, tuvieron las garantías penales, principio de legalidad, principio de reserva. Pero acá tenemos que analizar las garantías procesales. Y analizarlas en profundidad. El principio de inocencia, el principio del juez natural, el principio del juicio previo, el non bis in idem, o el principio de la prohibición de la doble persecución penal, el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio, por ejemplo, la garantía de la imparcialidad del tribunal. Toda una bolilla que se ocupa solamente de garantías. ¿Por qué? Porque son las herramientas técnicas garantizadoras de quién, del procedimiento penal. Si existe un escudo protector de los derechos, son las garantías. Y esto ustedes debieron haberlo estudiado oportunamente cuando cursaron Derecho Constitucional, Derecho Humano o alguna materia afín. Ahora, fíjense ustedes que también nosotros aquí vamos a analizar, así como en su momento en Derecho Procesal Civil estudiaron parte, acá vamos a estudiar los sujetos del proceso penal. En su momento deben haber definido parte como aquella que hace valer una pretensión y aquella que resiste esa pretensión. Acá vamos a ver los sujetos procesales y veremos quiénes son parte en sentido sustancial, aquello que ustedes estudiaron en el curso de Derecho Procesal Civil, y quiénes son parte en sentido formal, aquellos que no piden para sí, sino en función de los intereses que representan como el Ministerio Público. Analizaremos los sujetos procesales. Y vamos a advertir que hay sujetos procesales que son esenciales y otros que son eventuales. Hay unos que no pueden faltar y otros que, aun cuando no estén en el proceso penal, puede desarrollarse
comienzo hasta su finalización, sin ningún problema. También ustedes estudiaron sanciones procesales. Y seguramente, como lo hicieron desde la perspectiva de la teoría general del proceso, estudiaron nulidad, caducidad, inadmisibilidad, reclusión. Aquí también estudiamos sanciones procesales, pero enfocadas al procedimiento penal. Y ponemos énfasis en las nulidades, en la inadmisibilidad y también en la caducidad. No es que no haya hipótesis de preclusión, pero profundizamos el examen en la inadmisibilidad y la nulidad, porque según algunos autores son dos las sanciones procesales y las otras son formas de alguna de las dos, aun cuando hay autores que consideran que son cuatro las sanciones procesales. Esto estamos hablando de teoría general del proceso. Ahora bien, fíjense ustedes que, por otro lado, vamos a analizar el proceso penal. ¿Qué es el proceso penal? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo culmina el proceso penal? Por supuesto, ustedes tienen una idea de lo que es el proceso y de lo que es el proceso civil. Ahora bien, cuando analizamos los fines del proceso penal, ustedes en derecho procesal civil, en general dicen, lo que buscamos es la verdad formal, la verdad que las partes le hacen. Lo que las partes consideran como cierto, eso se ha tenido en cuenta como verdad, como esencial en el derecho procesal. En cambio aquí, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de la finalidad del proceso penal, la verdad no es la verdad formal. Ya veremos cuál es la verdad. ¿Qué verdad buscamos aquí? Si es una verdad absoluta, si es la verdad verdadera, si es lo que efectivamente ha ocurrido. La verdad material o la verdad histórica. O si solamente es la verdad de la acusación. O si solo lo que busca el proceso penal es solucionar un conflicto. Fíjense lo que les digo. Si lo que se busca es solucionar un conflicto. Toda la vida se estudió la verdad. Ahora veremos en su momento si el proceso penal hoy no busca solucionar un conflicto. En lugar de llegar a la verdad. Si no, ustedes fíjense para qué estudiaron el inciso sexto del artículo 59 del Código Penal. La reparación integral. Si utilizo la reparación integral, no estoy solucionando un conflicto. Aun cuando haya realizado un comportamiento diverso para el derecho penal, estoy solucionando un conflicto. Entonces, habrá que plantearse allí qué es lo que buscamos en el proceso penal, cuál es la finalidad del proceso penal, la verdad histórica, la verdad material, lo efectivamente sucedido, la verdad de la acusación, o solucionar un conflicto. Ahora bien, fíjense que otro tema que nosotros abordamos en nuestra materia es un tema muy particular, muy especial.
muy de nuestros días. Todo el proceso penal tiene actualidad, porque todos los días, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, ustedes advierten noticias o pueden percibir noticias que tienen que ver con el proceso penal. Porque se habla de detenciones, se habla de aprehensiones, se habla de prisión preventiva, se habla de condena, se habla de absoluciones. Se habla de hechos donde no se descubre la verdad, que faltan pruebas, etcétera, etcétera. Todos están vinculados con el proceso penal. Pero nosotros aquí vamos a analizar un proceso penal muy particular, el proceso penal con perspectiva de género. Porque lo que estamos haciendo es trabajando algo que es de suma actualidad, que es la violencia de género. Y el proceso penal con perspectiva de género tiene una serie de notas distintivas que lo diferencian del proceso penal común, del procedimiento común. No es que no se apliquen las reglas del proceso en general. Lo que quiero decir es que hay una interpretación muy particular en torno a qué, a determinados institutos o en determinadas reglas que tienen que ver, por ejemplo, con la prueba en el proceso penal. Entonces, el proceso penal con perspectiva de género, es decir, ante un caso de violencia de género, el proceso penal debe ser idéntico o debe ser diferente, o debe tener reglas, cláusulas, condiciones, requisitos diferentes, distintos, que de ninguna manera importan vulnerar las garantías del imputado. Y colocar en la balanza víctima e imputado, ubicando a la víctima como depositaria de todos los derechos, restringiendo todos aquellos que hacen al imputado. De ninguna manera. Proceso penal con perspectiva de género. Eso es algo que nosotros lo hemos incorporado en nuestro programa y que difiere de otros programas de la misma materia, de otras universidades, de otras facultades. ¿Por qué? Porque tratamos de trabajar problemas actuales, como también el proceso penal en los casos de identidad de género. Proceso penal e identidad de género. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo se trabaja el proceso penal con identidad de género? Eso también lo debemos examinar. Ahora, cuando se habla de sujetos procesales, ustedes en Derecho Procesal Civil estudiaron al juez con una serie de atribuciones, con una serie de funciones que tiene jurisdicción, porque es el que dice el derecho en el caso conflicto. Es el que resuelve el conflicto. El que decide en función de las pretensiones de la persona. Ahora bien, nosotros también analizamos al juez, pero un juez que va a tener unas atribuciones muy particulares porque el procedimiento en el que interviene es penal. Porque lo que se trata de averiguar es si un hecho es delito, y si es delito, quién lo ha cometido, para que en su caso se pueda aplicar la ley penal. Fíjense ustedes la tarea que tiene un juez. Y aquí vamos a analizar los distintos jueces que hay o que existen en el fuero penal, que son los que van a intervenir en los distintos momentos del proceso. Pero también aquí vamos a analizar una figura nueva para la provincia, relativamente nueva para el país, el jurado. ¿Qué es esto del jurado popular? ¿Quiénes pueden ser jurados? ¿Qué función cumplen? ¿Quiénes no pueden ser jurados? ¿Qué deciden? ¿Qué no pueden decidir? El jurado. El jurado, que es una institución, el juicio por jurado, que aparece en la Constitución de 1853 y que a lo largo de las sucesivas reformas nunca se quitó la figura del jurado, o nunca se quitó la expresión de que
todos los juicios criminales deberían terminar a través de juicios por jurado. Nunca. Sin embargo, hace pocos años, en el país se han ido incorporando la figura del juicio por jurado en la legislación procesal penal. Y así es como algunas provincias hoy lo tienen al juicio por jurado, entre las cuales se encuentra la provincia de Catamarca, que ha sido una de las primeras que ha establecido la paridad de género en el jurado. Ninguna provincia lo decía hasta hace un tiempo. La provincia de Catamarca fue una de las primeras que dijo: en el jurado debe haber paridad de género. 6 mujeres y 6 varones. Igual cantidad de suplentes, 2 y 2 o 1. Ahora bien, fíjense que aquí también analizamos al Ministerio Público Fiscal, pero va a tener un rol mucho más activo en el procedimiento penal que en el procedimiento civil. Analizaremos qué es, qué funciones tiene, cómo actúa, dónde interviene, qué facultades tiene, quiénes integran el Ministerio Público. Por otro lado, analicemos la figura del imputado. Ustedes tenían la figura del demandado. Acá tenemos la figura del imputado. Y cuando se examina al imputado, lo que tratamos de establecer es, primero, cuándo se adquiere la calidad de imputado, quiénes pueden ser imputados, cuándo cesa la calidad de imputado, cuáles son las atribuciones, tiene deberes el imputado. Esto es lo que se examina, cuál es el rol que tiene el proceso. Fíjense, he hablado de jueces, imputados y Ministerio Público. Cuando en la bolilla pertinente, bolilla 5, analicemos sujetos procesales, vamos a advertir que se trata de los 3 sujetos esenciales que tiene el proceso penal: juez, Ministerio Público y el imputado. Pero a su vez hay sujetos eventuales que pueden o no pueden intervenir, y allí aparece la figura del querellante particular y del actor civil. Y veremos quién es el querellante, quién es el actor civil. ¿Qué es esto del ofendido por el delito? ¿Qué diferencia hay entre ofendido y damnificado? ¿Qué busca uno y qué busca otro? ¿Qué busca el querellante? ¿Qué busca el actor civil? ¿Desde cuándo y hasta cuándo me puedo incorporar al proceso penal? O desde otra perspectiva, ¿desde cuándo o cuál es el momento a partir del cual puedo solicitar mi ingreso al proceso penal? ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para ingresar al mismo? ¿Qué busca el actor civil? ¿Qué busca el querellante? Por otro lado, la figura de la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Qué derechos tiene el procedimiento penal? Solamente los derechos que emergen del artículo 94 de nuestro Código Procesal Penal de la provincia, que aparece documentado a través de la Ley 5097 y sus modificatorios. O también los derechos emergen de la Ley 27372, que hace referencia a la Ley Nacional de Víctimas. Fíjense ustedes los sujetos procesales. Luego también hay otros sujetos eventuales: el civilmente demandado, el asegurador. ¿Quiénes son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué rol tienen en el proceso penal? Después aparece la figura del defensor. El defensor es parte del proceso. Ya lo vimos. ¿Qué funciones tiene el defensor? Así que representa al imputado. Algo más. ¿Quién es abogado defensor?
quiénes pueden ser abogados defensores, quiénes no pueden serlo, cuántos abogados pueden tener, cuál es el rol. Puede abandonar la defensa, puede dejar de ejercer la defensa de una persona, o no puede dejarlo. Todo esto lo vamos a analizar en la bolilla pertinente contra la apertura de defensor. ¿Qué pasa cuando hay intereses contradictorios? ¿Por qué? Porque el mismo abogado defensor asiste y representa a dos imputados en la misma causa. ¿Qué pasa si hay intereses contradictorios entre los dos? Uno dice, él fue, el otro dice, no soy yo. El que dice que yo soy es el que cometió el hecho. Y el mismo abogado, cuando hay intereses contradictorios. Pues bien, eso lo resuelve nuestra ley de enjuiciamiento provincial. Ahora, Ricardo Núñez, al que ustedes lo deben haber estudiado, seguramente cuando internalizar los conceptos de derecho penal parte general, decía que las que condenan o absuelven son las pruebas. Y precisamente bolilla 6 y bolilla 7 se van a ocupar de la prueba en el proceso penal. ¿Por qué? Porque las que condenan o absuelven son las pruebas. Si no existen pruebas, no puede haber condena. Si hay pruebas, puede haber absolución. Pero si no hay pruebas, generalmente hay absolución. Entonces, ¿qué es la prueba? Es cierto, ustedes estudiaron la prueba judicial, pero aquí analizaremos qué es el elemento de prueba, el órgano de prueba, el medio de prueba y el objeto de prueba. ¿Cuál es la actividad probatoria? Y también cuál es el sistema de valoración de la prueba. Esto es, ¿cómo se valora la prueba? Porque si yo les digo que las que condenan o absuelven son las pruebas, e incorporamos pruebas, y ustedes saben los distintos tipos de pruebas que existen, prueba testimonial, prueba pericial, prueba de informe, pero también aquí tenemos otras pruebas. ¿Por qué? Porque acá tenemos que descubrir qué es lo que pudo haber sucedido. Entonces aquí tenemos otras pruebas que son muy particulares. Reconocimiento de prueba de personas, reconocimiento de cosas, reconocimiento fotográfico, un careo. La declaración a través de la cámara Gesell, ¿qué es? ¿Es una prueba o no es una prueba? Y si es una prueba que tiene un carácter mixto o no. Entonces, la prueba o el capítulo de la prueba, en relación al cual nuestro programa se detiene en dos bolillas específicas, es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre ellas se habrá de edificar la decisión que eventualmente se adopte en cualquier procedimiento penal. Ahora, fíjense ustedes que el proceso penal tiene, teniendo en cuenta el tipo de acción penal de que se trate, que ustedes la estudiaron seguramente en Derecho Penal parte general, artículos 71, 72 y 73 del Código Penal. El proceso penal tiene dos grandes etapas en los delitos de acción penal pública. Una etapa se denomina investigación penal preparatoria y otra etapa esencial se denomina el juicio. Pues bien, nos vamos a ocupar de ambas etapas porque ambas etapas son esenciales en los delitos de acción penal pública. Porque en los delitos dependientes de instancia privada también tienen estas etapas. Pero en los delitos de acción privada se adolece de una de las etapas de la investigación penal preparatoria por la característica, por la naturaleza de la acción penal. No interviene aquí el Ministerio Público. Pues bien, de estas dos etapas nos vamos a ocupar. Hay una bolilla específica que se ocupa de la investigación penal preparatoria. ¿Qué es? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo culmina? ¿Quiénes intervienen? Pero también
se ocupa del juicio. ¿Qué es el juicio? ¿Quiénes lo llevan adelante? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué decido en un juicio? ¿Para qué sirve el juicio? ¿Por qué se dice que es la etapa esencial del proceso penal? Pero también, así como decimos que hay o que existen dos etapas esenciales en los delitos de acción penal pública, también podremos decir que hay o existen dos etapas eventuales, ya no solamente en estos delitos, sino en todo el proceso penal. Dos etapas eventuales que pueden o no pueden existir y que también analizaremos. La etapa de los recursos y la etapa de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque habrá procesos penales en los que no se plantee ningún recurso, y ustedes ya saben lo que son recursos. Remedios procesales, modos o maneras de impugnar una decisión a fin de que quien la adoptó o un órgano superior a él modifique esa decisión, revoque la misma o la anule según la pretensión que tiene aquel que impugna esa decisión, y también tener en cuenta el tipo de decisión de que se trata. Ustedes estudiaron distintos tipos de recursos, pues bien, aquí también vamos a analizar el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión, el recurso de queja. Para algunos es un recurso, otros entienden que no existe el recurso de queja y que no aparece como un recurso, pero hay quienes consideran que es un medio de impugnación. Pero aquí también vamos a analizar otros modos de impugnación que no existen en el procedimiento civil, como la oposición y la ocurrencia. Oposición y ocurrencia, que no existen en el procedimiento civil, pero nosotros sí lo tenemos en el procedimiento penal. Ya veremos qué son, para qué sirven, cómo funcionan, cuándo operan en la bolilla pertinente. Pero también analizaremos el recurso extraordinario federal, que ustedes seguramente ya lo estudiaron, pero aquí focalizado en el procedimiento penal. Recursos en general. ¿Qué son los recursos desde la perspectiva penal? ¿Cuáles son los sujetos legitimados? ¿Cuál es el objeto recurrible? Y ahí va a diferir el procedimiento civil del procedimiento penal. Pero también hay otra etapa, la etapa de la ejecución de la pena, que está específicamente contenida en la bolilla 15. ¿Qué es? Y ejecutar la pena es hacer cumplir lo que se decidió. ¿Qué pasa con esta etapa? ¿Por qué es eventual y por qué no siempre se condena? Si a una persona sometida a proceso se la absuelve, no hay ejecución de la pena. Entonces veremos cuál es el rol del juez de ejecución. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los momentos o etapas de la ejecución de la pena? En una apretada síntesis, esto es lo que pretendo que examinemos en este curso, en el presente ciclo lectivo. Analizar el procedimiento penal, cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo culmina, quiénes intervienen, qué atribuciones tienen, qué obligaciones o deberes en su caso poseen, y al mismo tiempo también cuál es la finalidad de este proceso penal. Ahora bien, les he explicado sintéticamente sobre qué trata nuestra materia. No es la más importante
no es la más importante. Pero aun cuando ustedes sepan todo el derecho de fondo posible, si no conocen derecho procesal penal, seguramente las pretensiones que ustedes hagan valer en el procedimiento penal serán rechazadas. ¿Por qué? Porque el derecho de fondo no es suficiente. Conocer el derecho penal no es suficiente. Si yo no conozco el derecho procesal penal, no podré hacer valer, o en todo caso, podré plantear pretensiones. Distinto será que me hagan lugar a esas pretensiones. En cambio, puedo no saber derecho de fondo, pero conociendo derecho procesal penal, puedo lograr algún resultado favorable. Estoy diciendo algún resultado favorable, no siempre, en un proceso penal. ¿Por qué? Porque la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal es inescindible, el uno sin el otro no pueden existir. Entonces, con esto quiero marcar la trascendencia, la relevancia que tiene nuestra materia. Porque somos los que le damos vida al Código Penal. Somos los que actuamos el Código Penal. Porque sin el derecho procesal penal, el Código Penal es letra muerta. Una simple descripción de conductas prohibidas con sus consecuencias jurídicas. Nada más. Pero sin el proceso penal, esto no podría llegar a aplicarse. Entonces, con esto, ¿qué les quiero significar? Que entre el derecho penal y el derecho procesal penal existe una relación estrecha. El uno sin el otro no puede existir. ¿Por qué? Porque para saber si esta conducta es delito y quién lo ha cometido, se necesita necesariamente una investigación, al cabo de la cual se determine que el hecho, la muerte existió, que esa muerte es delito, es un homicidio, y quién lo ha cometido, para que recién se pueda aplicar la consecuencia jurídica que aparece en el artículo 79 del Código Penal, 8 a 25 años. Entonces, sin el derecho procesal penal, el derecho penal no puede existir. Fíjense ustedes, si no es importante nuestra materia. Por eso es que en esta primera clase queremos poner énfasis en la importancia, en la trascendencia, en la relevancia de nuestra materia. No será la más importante, pero si no la saben, y poco podrán hacer con el derecho penal. Por supuesto, si no la saben, tampoco van a poder aprobar el curso, difícilmente van a poder terminar. Pero bueno, ese es otro tema, nada más. Falta mucho todavía para que aprueben la materia, estamos en el primer día, no se preocupen. Hay mucho tiempo para tener miedo todavía, quédense tranquilos. Bien, ustedes me dirán, pero si ustedes miran el programa, me dirán, pero me habló desde la bolilla 2 hasta la bolilla 15, no me dijo nada de qué tiene la bolilla 1. No le dije nada porque a partir de este momento comenzamos a desarrollar política pública. Ahora, ¿qué es lo que pretendo que examinemos en esta tarde? Si ustedes se paran en su programa, van a advertir que el primer punto del programa les hace referencia a la política criminal. Y ustedes deben haber escuchado en algún momento la expresión política criminal. Habrán escuchado o habrán percibido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, expresiones tales como política económica, política educativa. Pues bien,
también existe el político criminal. Y ahora analizaremos en esta bolilla, uno de los puntos es la política criminal. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes llevan adelante esa política criminal? ¿Qué comprende la misma? Pero por otro lado, también analizar las funciones de perseguir, juzgar y penar el delito. Fíjense que el segundo punto de la bolilla 1 hace referencia a las funciones de perseguir, juzgar y penar el delito. Y aquí trataremos de establecer perseguir, juzgar y penar, o investigar, juzgar y penar. ¿Son una misma función que lleva adelante el mismo órgano público o son diferentes funciones que las llevan adelante diferentes órganos públicos? Eso es lo que vamos a establecer. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice el sistema constitucional de la separación de funciones entre investigar y acusar de la de juzgar y decidir? ¿Qué dicen las convenciones sobre este tema? Sobre la separación de funciones, investigar y acusar de la de juzgar y decidir. O investigar, juzgar y penar. ¿Qué pasa con estas funciones? ¿Quiénes las cumplen? ¿El mismo órgano o son diferentes los órganos? Ahora, por otro lado, esta unidad nos pide que hablemos de la actividad acusatoria. ¿Qué es esto de la actividad acusatoria? ¿Cuál es el concepto que podemos dar? Mejor dicho, ¿cuáles son las formas? ¿Cuáles son los límites de la actividad acusatoria? ¿Quién lleva adelante la actividad acusatoria en un proceso penal? ¿Qué se presenta? ¿Qué significa la actividad acusatoria? ¿Qué pasa cuando no se ejerce la actividad acusatoria? Es otro de los temas que debemos abordar dentro de aquel. Luego, en esta bolilla debemos ocuparnos de la jurisdicción penal. Ustedes estudiaron ya jurisdicción. Cursaron Derecho Procesal Civil de manera tal que ya cursaron jurisdicción. Ya saben lo que es la jurisdicción. Pero aquí tenemos que analizar jurisdicción penal. Y tiene una serie de notas distintivas. Es cierto que cuando hablamos de jurisdicción es decir el derecho en el caso concreto. Eso es una frase que es conocida por todos. Ahora, ¿qué notas distintivas tiene la jurisdicción penal en relación a otros jueces? Porque los jueces en materia penal tienen jurisdicción, el jurado popular también tiene jurisdicción. Y ya lo veremos. ¿Y por qué? Y porque cuando ellos declaran a una persona culpable o no culpable de determinado delito, ¿qué están haciendo? Están diciendo el derecho en el caso concreto. Están decidiendo en un conflicto. Tienen jurisdicción. Entonces, fíjense ustedes las particularidades, las peculiaridades, las notas distintivas que tiene la jurisdicción penal, que ya las analizaremos. Y después analizaremos competencia. La competencia penal. ¿Qué relación hay entre jurisdicción y competencia? ¿Y cuál es la competencia de los órganos jurisdiccionales en la provincia de Catamarca? Es decir, ¿qué hace cada juez penal dentro del procedimiento penal? ¿Qué hace un juez de control de garantías en el procedimiento penal? ¿Qué hace un juez de la Cámara de Apelaciones? ¿Qué hace un juez de una Cámara de Crimen? ¿Qué hace un juez correccional? ¿Qué hace la Corte de Justicia en materia penal? ¿Qué hace el juez de ejecución? ¿Qué hacen los jueces de responsabilidad penal juvenil en el procedimiento penal?
todo eso tiene que ver con la competencia material. También tenemos que analizar competencia territorial, competencia por conexidad y también establecer si tiene el turno o no para ejercer la función jurisdiccional. Relación entre jurisdicción y competencia. Luego analizar la competencia federal. ¿Qué es esto de la competencia federal? ¿Cómo es que en la provincia de Catamarca existe un juzgado federal y existen juzgados provinciales? ¿Cómo es esto? ¿De qué se ocupan unos y otros en materia penal? ¿Cuál es la competencia material de un juez de la provincia? ¿Cuál es la competencia del juez federal en materia penal? ¿Cuál es la competencia de un tribunal oral federal? Y la competencia de la Cámara de Crímenes de la provincia de Catamarca. Esto tiene que ver con la diferencia entre jurisdicción federal y jurisdicción penal común o ordinaria. Es decir, que lo que nosotros tenemos que examinar es jurisdicción y competencia pura y exclusivamente focalizada en el procedimiento penal. ¿Quiénes tienen jurisdicción? ¿Dónde la pueden ejercer? ¿En qué casos? ¿En qué situaciones? ¿Y cuáles son los límites de la misma? Esta es la temática que comenzaremos a desarrollar a partir de este momento. Profe, una consulta, el mismo programa del año pasado. Sí. Gracias. En nuestras clases pueden preguntar en cualquier momento. Nunca se queden con la duda. En las clases de nuestra cátedra nadie se queda con dudas. Nosotros estamos aquí no solamente para desarrollar cada una de las unidades del programa, sino también para evacuar las dudas y las inquietudes que tengan. No hay preguntas más o menos importantes, todas son importantes. Todas son importantes. No se queden con la duda. Nunca interrumpen. En cualquier momento de la clase ustedes preguntan. Si es un tema vinculado con la bolilla que estamos desarrollando, no hay ningún problema. Si es un tema vinculado con una bolilla que no estamos desarrollando, tampoco existe problema. Estamos aquí para disipar las dudas. También existe libertad de cátedra, de manera tal que acá, en un marco de respeto, pueden decir lo que crean oportuno en función de los temas que estamos analizando. Ahora bien, el primer tema que debemos analizar en la bolilla 1 es la política criminal. Y fíjense ustedes que yo les decía que cuando hablamos de política criminal es una expresión que ustedes la deben haber leído, la deben haber escuchado a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Política criminal. Hace falta política criminal en el Estado. No existe política criminal. Es decir, esta expresión política criminal se la utiliza de distinta manera. Ahora, no siempre con el mismo sentido. Pero también debemos tener presente que cuando se habla de política criminal, no siempre se habla con propiedad. Desde la perspectiva del derecho procesal penal, nosotros vamos a dar nuestra visión de la política criminal. Fíjense ustedes que desde una perspectiva política,
desde una perspectiva política, la política criminal aparece como un conjunto de decisiones sobre el delito. En general, la perspectiva política. La política criminal aparece como un conjunto de decisiones sobre el delito. Fíjense, los distintos estados, reparen, los distintos estados provinciales, por ejemplo, teniendo en cuenta la organización federal que tenemos en atención al artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, diseñan su propia política criminal. Rosario, dentro de Santa Fe, tiene su política criminal. El combate al narcotráfico lo realizaron de determinada manera. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal. Política criminal. ¿Estaba bien o estaba mal? Intervino el Estado, intervino la nación para colaborar. Nosotros tenemos nuestra propia política criminal. Y podemos preguntarlo, ¿tenemos política criminal? Eso es otro tema. Si existe o no existe política criminal. Conjunto de decisiones sobre el delito. Es decir, ¿cómo prevenimos el delito? ¿Cómo combatimos el delito? ¿Cómo conjuramos el delito? ¿Cómo investigamos el delito? ¿Cómo castigamos el delito? Decisiones. ¿Sobre qué? Sobre el delito. Ahora bien, si nosotros focalizamos desde la visión que nosotros queremos darle de política criminal, debemos decir que es un conjunto de decisiones estatales. ¿Y por qué? Porque es un conjunto de decisiones que la toman los distintos poderes del Estado, incluido el constituyente, que deberían tomar los distintos poderes del Estado, incluso el constituyente. Porque cuando me ocupo de la reiterancia o de la reincidencia como proyecto legislativo es política criminal. Cuando aumento una pena de un delito es política criminal. Cuando el Congreso de la Nación trabaja sobre el aumento de las penas es política criminal. Entonces, es un sistema de decisiones estatales que la deben llevar adelante todos los poderes, incluido el constituyente. Fíjense qué trascendente que es aquel poder constituyente. Ahora, ¿cuál será el objetivo de ese sistema de decisiones estatales? Ese sistema de decisiones estatales en procura de ciertos objetivos define delitos y establece las penas. Fíjense ustedes, ¿qué ha hecho el Estado Nacional? Siguiendo el modelo constitucional de 1853 y sus sucesivas reformas, entre las atribuciones del Congreso dice hay que dictar el Código Penal. Se dictó el Código Penal. ¿Y qué es el Código Penal? Describió las conductas prohibidas y estableció las consecuencias jurídicas. ¿Y eso qué es? Política criminal. Es un conjunto de decisiones estatales que tiene por objetivo, por un lado, definir los delitos. Por otro lado, establecer las consecuencias jurídicas, las penas. Pero, además, también, la política criminal no solamente se ocupará de definir los delitos y de establecer las penas, sino también organiza las respuestas públicas de los propios órganos públicos predispuestos por el Estado, jueces, fiscales, policías. Que tienden a evitar esas conductas, prevención del delito, que lo realiza la policía, lo puede realizar el Ministerio Público, o sancionarlos, como, por ejemplo, cuando
la prevención no ha podido evitar el delito, hay que investigarlo, juzgarlo y decidir sobre una conducta. Y si es una conducta prohibida, aplicar la sanción que corresponda, que está previamente establecida en la ley. ¿Por qué? Por una serie de principios que ustedes estudiaron y garantías penales que ustedes estudiaron. Entonces, este sistema de decisiones estatales se realiza en función de determinados objetivos. Por un lado, definir los delitos y establecer las penas, por eso tenemos un código penal. Pero por otro lado, la política criminal se organiza, trata de brindar respuestas públicas a través de quién, de órganos públicos predispuestos, que van a tratar de evitar que aparezca el comportamiento disvalioso o en su caso de sancionarlo. Para ello, ¿qué hace? Establece órganos, policías, fiscales, jueces. Establece el procedimiento penal. Si ustedes miran la ley 5097 entre otras provincias, el Código Procesal Penal de la provincia. Si ustedes reparan en la Organización Federal, establecida en el artículo 1 de la Constitución Nacional, 24 provincias, 24 códigos procesales penales existen en el país, pero un solo código penal. ¿Por qué? Porque cada provincia, artículo 5 y concordante de la ley fundamental de la nación, cada provincia se da su propia administración de justicia. Por eso es que nosotros tenemos nuestro propio código procesal penal, que ustedes lo deben tener en clase, todas y cada una de las resoluciones que tengamos en materia de derecho procesal penal. Ahora, fíjense, ustedes se definen delitos, se establecen las sanciones, se busca evitar esa conducta prohibida. Cuando no se pudo, hay que sancionarla. Para ello se establecen órganos, procedimientos y límites. ¿Por qué? Porque el poder penal del Estado, y esto ustedes ya lo estudiaron, el poder penal del Estado no es ilimitado. Tiene límites y los límites están íntimamente vinculados con los principios que se analizan en Bolivia 3, garantías constitucionales, principio de inocencia, principio de la provisión de los dones de ejecución penal, principio de ejecución previo, principio de defensa, debido proceso, principio de jueza natural, etc. Fíjense entonces ustedes de qué hablamos cuando nosotros nos referimos a la política criminal. Ahora bien, es importante señalar, para que ello sea posible, se admite que nuestro sistema constitucional, y cuando hablamos del sistema constitucional me refiero a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y también a nuestra Constitución provincial. Ese es el sistema constitucional. Cuando me refiero al sistema constitucional, lo que quiero señalar es que en función de lo que venimos hablando, algunas conductas, en función de ese sistema constitucional y de lo que venimos diciendo, algunas conductas pueden ser prohibidas y castigadas porque perjudican a terceros. Y pueden perjudicar a terceros en forma individual, como cuando se atenta contra la vida, o en forma colectiva, como cuando se afecta bienes jurídicos como la salud pública, por ejemplo, como la fe pública. Ahora bien, este sistema constitucional va a organizar funciones estatales
que van a definir conductas. El 75, inciso 2, establece claramente: el Congreso de la Nación es el que dicta el Código Penal. ¿Quién es el que va a definir las conductas? El Congreso de la Nación definirá cuáles son las conductas prohibidas y cuáles son las consecuencias jurídicas. Pero también, a través del sistema constitucional, se organizan otras funciones estatales, además de definir las conductas. La de investigar. ¿Quiénes investigan? Y ya veremos quién investiga en el sistema procesal penal argentino. Mejor dicho, quién debe investigar según nuestro sistema constitucional. ¿Quién debe investigar según las convenciones internacionales sobre derechos humanos? Pero también organiza la función estatal de juzgar. Esto es, de decidir. De decidir si un hecho existió, y si existió, si es delito, y si es delito, quién lo cometió, para que pueda aplicar el Código Penal. Organiza las funciones estatales, define conductas, quiénes lo van a investigar, quiénes lo van a juzgar. ¿Para qué? Para que puedan aplicar las consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas? No es otra que la pena. Si no repara en el artículo 79 del Código Penal, será reprimido con pena de 8 a 25 años aquel que matare a otros sin que concurran las circunstancias atenuantes ni agravantes. ¿Qué es esto? Describe la conducta prohibida y establece la consecuencia jurídica. Ahora bien, estas actividades, estas acciones que se le exigen a los órganos públicos predispuestos requieren de responsabilidad. ¿De quién? De las autoridades. Ahora, ¿por qué? Porque son las autoridades, los órganos públicos predispuestos, quienes deben garantizar la vigencia de los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando no se garantiza o no se actúa con responsabilidad? Esto genera un incumplimiento. Y este incumplimiento, este no cumplir con aquellas tareas que se me han encomendado como responsable o como funcionario público, genera una obligación del Estado de reparar. Cuando no pude prevenir el delito, porque los órganos públicos predispuestos no supieron o no lo hicieron porque no quisieron, el Estado debe reparar ese incumplimiento. ¿A través de qué? De una investigación, juzgamiento y castigo. ¿De quién? De la persona que ha realizado el comportamiento disvalioso para el derecho penal. Ahora bien, tengan presente que estas decisiones que se toman en materia de política criminal deben ser siguiendo el marco ideológico político de nuestro sistema constitucional. Es decir, si nuestra Constitución de cuño liberal, que ha tenido sucesivas reformas en las que se han incorporado una serie de derechos de distinta generación, exige que las decisiones en materia de política criminal sean dentro del marco ideológico político de nuestro sistema constitucional. Y si ustedes reparan a lo largo de la historia, desde 1853 hasta el presente, la política criminal ha variado, o no ha existido, o ha variado. ¿Y de qué depende? De la ideología del gobierno de turno. Y lo que en la cátedra
siempre les enseñamos es el deber ser, porque el ser está aquí, cuando salen del aula. El deber ser. Las decisiones en materia de política criminal deben ser dentro del marco ideológico político de la Constitución Nacional. No siempre fue así. Por eso es que determinadas conductas fueron castigadas en una época, otras no fueron castigadas, otras aumentaron la pena, otros disminuyeron la pena, etcétera, etcétera. Decisiones políticas que no siempre respetaban el marco ideológico político de nuestro sistema constitucional. ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es el deber ser? Que todas las decisiones que se tomen en materia de política criminal sean respetando el marco ideológico político de nuestro sistema constitucional. Es decir, el Código Penal necesita reformarse, sí. Cuando reformemos el Código Penal, lo reformemos en función del marco ideológico político. No lo hagamos, no lo modifiquemos en función de otros intereses que nada tienen que ver con nuestro sistema constitucional. Ahora bien, es necesario señalar también que este sistema constitucional del cual venimos hablando tutela, esto es, resguarda, protege intereses generales o intereses o derechos individuales. El sistema constitucional tutela derechos colectivos. Tutela derechos individuales, la libertad, la vida, derechos colectivos, el medio ambiente, por ejemplo, por mencionar algunos de los derechos incorporados dentro de los nuevos derechos y garantías, aquellos que a partir de la reforma del año 1994 fueron incorporados correctamente al texto constitucional. Ahora, les decía que este sistema constitucional protege, resguarda intereses generales o derechos individuales y les reconoce, pero reconoce el poder penal del Estado de prohibir y penal. Fíjense, aquí vamos llegando a algo muy importante, que este sistema constitucional va a proteger derechos colectivos y derechos individuales. Ahora bien, le va a reconocer al Estado con mayúsculas el poder penal de qué? De prohibir determinadas conductas. No matarás, no robarás, no te quedarás con lo que no es tuyo para los funcionarios públicos. Algo que en la práctica pareciera que no. El poder penal del Estado está en prohibir, pero también en penar. Prohibir, pero también en castigar cuando la prohibición no ha sido suficiente. Ahora, ustedes estudiaron en Derecho Penal parte general del poder penal del Estado. Ahora, el tema pasa por establecer cuándo se ejerce ese poder penal, cómo se ejerce, cuáles son los límites del poder penal. Todo tiene que ver con el proceso penal. Fíjense ustedes que nuestro sistema constitucional concibe al poder penal como la última llave. Nuestro sistema constitucional concibe al poder penal como la última llave. Ahora,
ratio quiere decir que el castigo penal solo se va a justificar cuando el mismo es excepcional, cuando además de ser excepcional es subsidiario. Y es una medida restrictiva. Ahora bien, entonces, el poder penal del Estado, esta extrema ratio, lo que quiero significar es que la intervención penal debe ser el último recurso del Estado. Cuando ya no me quedó otra posibilidad, recién debo recurrir al castigo. Ahora bien, ese poder penal del Estado no es omnímodo, no es ilimitado, no es absoluto. Tiene límites. ¿Y cuáles serán esos límites? La dignidad inherente de la persona humana. La dignidad inherente de la persona humana. Fíjense ustedes que cuando se establece la distinción entre declaraciones de derechos y garantías, cuando se habla de derechos se refiere a facultades que una persona puede hacerla valer ante otra persona o ante el Estado con mayúsculas. Ahora, cuando esas facultades no las respeta la otra persona o el Estado con mayúsculas, aparecen las garantías, que son como escudos protectores, herramientas técnicas garantizadoras de quién, de esos derechos. Entonces, la existencia de derechos o tener derechos por parte de una persona no es una decisión antojadiza del Estado. ¿Saben por qué tenemos derechos? Porque tenemos una dignidad que nos es inherente. Y por respeto a la dignidad que nos es inherente, se nos concede una serie de derechos que podemos hacer valer ante terceros, que puede ser un particular o el Estado. Por eso, no es una cuestión baladí colocar la dignidad, porque hay una dignidad inherente a la persona misma y por respeto a esa dignidad se le conceden derechos. Precisamente porque hay una persona que tiene derechos y que por respeto a esos derechos, que tiene una dignidad inherente, el poder penal del Estado tiene un límite. Por un lado, la dignidad, esos límites derivan de la dignidad de la persona y de los derechos que se reconocen. O también los derechos que se reconocen a la persona afectada por la vulneración, conculcación, potencial o real, que se haya producido en relación a ese individuo. Ahora bien, fíjense ustedes que venimos hablando de política criminal. Les decía que la política criminal aparecía como un conjunto de decisiones estatales sobre las conductas prohibidas, sobre cómo castigarlas, quién investigarlas, quién las juzga, quién ejecuta las decisiones, o establecer, diseñar las consecuencias políticas y hacerlas cumplir. Ahora, la política criminal no se la concibe como aislada o indiferente de otras políticas públicas. No se concibe. No puede haber una política criminal que descuide otras políticas públicas.
¿Saben por qué? Porque descuidar las otras políticas públicas importa desdeñar la posibilidad de describir conductas concretas que sean prohibidas y consecuencias jurídicas adecuadas. ¿Por qué decimos que la política criminal no puede realizarse en forma aislada? Que tiene que haber interrelaciones, porque el fenómeno delictivo se relaciona tanto con procesos históricos como procesos políticos. Fíjense que el fenómeno delictivo se relaciona con procesos históricos y políticos de un país, pero también con políticas sociales y económicas. El delito no aparece porque sí sobre la faz de la tierra. Hay determinadas condiciones que permiten la aparición del delito. Una adecuada política criminal tratará de evitar la aparición del delito. Cuando esa política criminal no es la adecuada, aparece el delito. Y siempre el fenómeno delictivo está vinculado con procesos históricos y con procesos políticos. Dime cuál es el régimen político que te gobierna y te diré la mayor o menor cantidad de delitos que existen. Mayor restricción de derechos, menores posibilidades de delinquir. Mira un ejemplo concreto, básico, burdo. En la pandemia. En la primera fase de la pandemia, disminuyeron los delitos contra la propiedad. ¿Y por qué? Y porque nadie podía salir de la casa. Entonces los ladrones, estaba complicada. Mano de obra desocupada, no había mucha demanda, todo estaba en la casa. Disminuyeron los delitos contra la propiedad, pero aumentaron los casos de violencia de género. ¿Y porque el violento estaba en la casa? No tenía que hacer el violento, estaba todo el día dando vueltas en la casa, no había qué hacer. O sí tenía cosas para hacer, pero el violento es violento. Es un pobre infeliz el violento. Un día cuando le hable de violencia de género, me va a decir, porque yo trabajo en violencia de género, el día que quiera que le hable de violencia de género, le voy a hablar, cuando ustedes me digan, los penales de preventiva de género, si quieren que hablemos algún día de violencia de género, yo voy a hablar de estos pobres infelices que son los violentos, y les voy a describir al violento, para que si ustedes tienen uno en la casa, algún amigo, algún familiar, lo sometan al proceso. Porque otra cosa no se concibe. Siempre está vinculado con procesos históricos, procesos políticos, pero también con las políticas sociales. La falta de educación o las fallas en la educación, la alfabetización influye. Y un pueblo inculto hoy voy a tener, es más fácil para manejarlo, para hacer esto, para hacer aquello, etcétera, etcétera. Cuando se castiga a una persona que comete un delito, se le exige más al que tiene más formación, al que tiene formación académica, un título de grado, se le va a aplicar por un robo una pena mayor que a aquel que tiene un estudio primario y conocía más, estaba más preparado, más formado. Entonces, el fenómeno delictivo está vinculado con estos procesos políticos, históricos, sociales, económicos. Ahora bien, ante el fenómeno delictivo se diseñaron diferentes recetas. La más común, ante el delito, aumentemos la pena. Aumentemos la pena. Leyes más severas.
Leyes más severas. Castigo. Pena de muerte para determinado delito. ¿Disminuyó el delito? No. No disminuyó el delito en aquellos lugares en los que admitieron la pena de muerte. Leyes más severas. Mayor eficacia policial y judicial. Es decir, permitir que la policía realice, tenga más herramientas, actúe sin control en determinados procedimientos o en los procedimientos. No es la cuestión. Leyes más severas, mayor eficacia policial o judicial no es la solución. La mayor eficacia se la logra con leyes claras que diseñen comportamientos de los órganos públicos predispuestos por el Estado, fiscales, policías, jueces. Ahora, ¿cuál es la prevención del delito más eficaz? Atacar las verdaderas causas del delito. ¿Qué se hace? Generalmente, leyes más severas, aumentemos las penas. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes del caso Bloomberg? O ustedes deben haber sido muy chicos. Allá por el año 2004, se produce un secuestro extorsivo de un joven llamado Axel Bloomberg. Ese secuestro extorsivo tuvo en vilo al país, porque el padre salió a protestar, a reclamar, con justa razón, el esclarecimiento del hecho. Aparece muerto este joven. El Estado, que nada le importaba la política criminal, dijo: se nos puede venir encima la gente. Creo que en algún momento reunió 200.000 personas en el Congreso de la Nación este señor Bloomberg. Y entonces, ¿qué dijeron los legisladores? Bueno, solucionemos este problema. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? ¿Vamos a prevenir el delito? No. Aumentemos la pena. Y aumentaron todo pena. ¿Disminuyó el delito? No disminuyó el delito. ¿Por qué? Porque la prevención del delito más eficaz es atacar las verdaderas causas del delito. Y si yo ataco, si yo le aumento la pena, estoy trabajando sobre las consecuencias jurídicas y no sobre las causas. Las causas están en la adecuada educación. Y la educación empieza en la familia. La primera escuela de la familia, cuando vemos violencia de género, la primera escuela de la familia. Educación, la desigualdad, el tiempo libre de la juventud. ¿Qué hace con el tiempo libre de la juventud? Es decir, el delito no se lo castiga con más pena. El delito lo que es para prevenir el delito, tengo que trabajar sobre las causas del delito. Ahora bien, a pesar que trabajamos, el delito no pudo prevenirse y apareció el comportamiento desvalioso. Entonces, como el delito, como el comportamiento no pudo prevenirse, entonces aparece el proceso penal. Principal objeto de estudio de nuestra materia, el proceso penal. Toda esta historia le hice para que lleguemos a este momento. Proceso penal. El proceso penal ocupa un segmento de la política criminal del Estado. El proceso penal ocupa un segmento. Cuando el delito, cuando el comportamiento disvalioso para el derecho penal no pudo evitarse, aparece el proceso penal. ¿Y qué vamos a ver en el proceso penal a lo largo de este curso? Lo que aparece en síntesis en esta imagen. Porque ¿qué es el proceso penal? Es un conjunto de actos. Es un conjunto de actos que están vinculados y relacionados entre sí, que son cumplidos por órganos públicos predispuestos
jueces, fiscales, policías, que también puede ser cumplido por personas obligadas a intervenir como el imputado, autorizadas a intervenir como la víctima, obligados a intervenir como los testigos, que tiene por finalidad determinar si un hecho es delito. Si es delito, ¿quién lo cometió? Y se determina que un hecho es delito, ¿quién lo cometió? Aplicar la ley penal. Ese es el proceso penal. ¿Para qué se realiza un proceso penal? Para determinar si un hecho es delito, quién lo cometió, y en su caso, si se determina que un hecho es delito y quién lo cometió, aplicar la ley penal. Entonces, en esa síntesis que yo le hice del proceso penal, ahora vamos a tratar de desmenuzarla, sin perjuicio de que en cada una de las orillas de nuestro programa vamos a analizar todo este proceso penal. Fíjese que ante la hipótesis de un delito, porque cuando alguien llama al 911 y dice hay un cuerpo de una persona tirado en la calle, y llega el personal policial, no sabemos si es muerte natural o si es una muerte violenta o sospecha de criminalidad. Para ello hay que investigar. Entonces, ante la hipótesis de un delito, porque no sabemos si es delito, porque puede ser que esté con un disparo de arma de fuego, pero tampoco sea delito, porque fue suicidio. Salvo que haya instigación al suicidio o otra situación. Ante la hipótesis de un delito, el Estado establece los órganos persecutorios, es decir, aquellos órganos que se van a encargar de investigar un hecho, para saber si ese hecho es delito. Si ese hecho primero ocurrió, esta persona está tirada en la calle, realmente está tirada en la calle y está muerta, llegó nuevo, sí, está tirada en la calle y está muerta. Ahora, determinamos, esa persona tiene un disparo de fuego, sí. ¿Se ha suicidado o no? De la prueba que tenemos, no. Autopsia mediante, no hay. Bien, entonces una prueba sospechada de criminalidad, un hecho sospechado de criminalidad. Puede haber un delito, comienzan los órganos públicos persecutorios. ¿Quién? El Ministerio Público Fiscal. Ellos son los que impulsan la investigación para verificar la existencia de infracción, si el hecho, muerte existió, si la muerte es delito, y si la muerte es delito, ¿quién lo cometió? Primer paso. El segundo paso será, una vez que este órgano del Estado, el Ministerio Público Fiscal, encarnado, por ejemplo, en un fiscal de instrucción, determina que el hecho, muerte existió, que la muerte es una muerte sospechada de criminalidad, que es delito, e individualizó a través de pruebas quién lo cometió el hecho, como acreditó también a través de pruebas que la muerte es violenta, que la muerte es sospechada de criminalidad, ¿qué es lo que va a hacer? Ese órgano encargado de la persecución, de la investigación y persecución, va a enviar ese caso a otro órgano, que es el que va a juzgar y decidir sobre aquella acusación. Por eso el segundo paso es lograr el eventual examen de los jueces sobre la punibilidad, esto es, determinar si ese hecho por el cual fue acusada una persona es delito, efectivamente ocurrió, es delito, lo cometió. ¿Para qué? Para luego determinar la punibilidad, esto es, el castigo de esa persona. Ahora bien, ese juicio que lo va a realizar un juez, acá investigó un representante del Ministerio Público, y este juicio que lo realiza el juez que va a determinar la punibilidad será un juicio, deberá ser un juicio imparcial, con respeto en relación a la dignidad del acusado o acusada. ¿Por qué? Y porque está acusado, no está condenado, y si está acusado, está sospechado, es imputado, y si es imputado todavía es inocente, y si es inocente, tiene un estado de
no culpabilidad en relación al delito que se le atribuye. Entonces, ese tribunal, a través de un juicio imparcial con respecto a la dignidad del acusado y en la medida que se garantice su defensa, es decir, que se le permita tener un abogado defensor, que se le haga conocer el hecho que se le atribuye, que se le dé la posibilidad de defenderse, que se le dé la posibilidad de ofrecer pruebas, que se le dé la posibilidad de controlar la prueba, que se le dé la posibilidad de recurrir o de plantear recursos. Una vez que se realizó ese juicio imparcial con respecto a la dignidad del acusado y que se garantiza la defensa, se le impone al culpable la sanción, que es la consecuencia jurídica que trae aparejada la conducta prohibida. Entonces, cuando ustedes ven, perciben a través de los medios de comunicación, las redes sociales, que una persona ha sido condenada, es porque ha pasado por todo esto, por todos estos momentos. Esto, en una apretada síntesis, es el proceso penal. Es lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del programa. Cuando ustedes perciben que hay una persona que ha sido condenada, es porque en relación a ella se ha cerrado el círculo. El infractor fue acusado de un delito, fue juzgado por ese delito, donde tuvo la posibilidad de defenderse, y luego ha sido castigado. ¿Por qué? Porque se lo ha encontrado culpable del hecho que se le atribuye. Y no ha planteado recursos, o habiendo planteado recursos o medios de impugnación, no se le ha hecho lugar al mismo. Fíjense entonces, cuando no ha podido prevenirse el delito, necesariamente aparece el proceso penal y ahí aparecemos nosotros. Y esta es la secuencia, en una apretada síntesis, del proceso penal. Ahora bien, les decía que además de la política criminal, debíamos analizar las funciones de investigar o perseguir, juzgar y penar el delito. Muy importante, trascendente, porque si yo no tengo en cuenta esto, si yo no tengo en claro este tema, no voy a poder entender el procedimiento penal. Por mucho tiempo este tema no quedó claro. No se entendía el modelo constitucional. Entonces las funciones de perseguir, investigar, juzgar, es decir, estaban mezcladas. A veces en una sola persona, en un juez, el mismo que investigaba, era el mismo que juzgaba, el mismo que decidía. Esto pasó en distintos procedimientos penales. Por eso es importante distinguir las funciones de perseguir, juzgar y penar el delito. Ustedes, cuando estudiaron Derecho Penal parte general, advirtieron que está prohibido hacerse justicia por mano propia. Y que en todo caso el artículo 34 establece algunas hipótesis en relación a las cuales cabe la defensa propia o la defensa de un tercero, causas de justificación que excluyen la antijuridicidad. Ahora bien, pero cuando el Estado, y esto desde el punto de vista del derecho procesal, decimos que cuando el Estado se arroga para sí el derecho de investigar y juzgar los delitos y le dice al súbdito: señor, usted de aquí para adelante no hace más justicia por mano propia. De aquí para adelante, cuando usted tenga un problema, viene a mí y yo se lo voy a resolver. Con la aparición del Estado moderno, desaparece la posibilidad de hacerse justicia por mano propia.
¿Por qué? Porque el Estado se ayuda para sí, se apropia del conflicto y le dice, yo voy a solucionar ese conflicto. Por eso es que se prohíbe la justicia por mano propia, porque cuando se prohíbe la justicia por mano propia, lo que se hace es asumir la obligación de administrar justicia, esto es, de solucionar. En nuestro día diríamos de solucionar el conflicto. Ahora, esto genera un sistema de respuestas. En general son de dominio del funcionario público, porque cuando el Estado se apropia del conflicto le dice, ¿quién va a solucionar el problema? El Estado diseña, establece órganos públicos predispuestos, fiscales, jueces, policías que van a investigar, que van a juzgar o que van a colaborar en la investigación como los policías al Ministerio Público de la investigación de delitos. Ahora, este sistema de respuesta en general es de dominio del funcionario público, con poco control o participación ciudadana. A ver, hoy en día la participación ciudadana sí existe. ¿Por qué? Porque la víctima, el ofendido por el delito, puede participar, ingresar al proceso penal. ¿Cómo qué? Como querellante particular. ¿Para qué? Para solicitar el castigo, de acreditar que el hecho existió y solicitar el castigo de la persona que ha cometido el hecho. Pero también puede intervenir no solamente como ofendido, sino también como damnificado, porque surgen las consecuencias jurídicas del delito. Ustedes saben que de un delito surgen consecuencias jurídicas penales, consecuencias jurídicas civiles. Entonces, el ofendido por el delito puede pedir la víctima del delito, aquel que ha sufrido en carne propia la conculcación del bien jurídico protegido por la ley, o que es un heredero directo, el hijo al que le mataron el padre, es el ofendido por el delito y puede pedir, intervenir en el proceso y pedir que el Estado, a través de los órganos públicos predispuestos, investigue, juzgue y castigue al responsable. Ahora bien, el damnificado por el delito es aquel que sufre las consecuencias jurídicas del delito, que puede ser la misma persona que le sustrajeron el celular, no solamente ofendido por el delito, sino también sufre las consecuencias económicas, puede constituirse en actor civil o en particular, y esto ya lo veremos en la teoría pertinente cuando analicemos sujetos procesales. Ahora bien, hoy en día se asiste a un reexamen acerca de la estatalidad, es decir, debe intervenir mucho el Estado, debe intervenir bastante el Estado cada vez que se comete un delito, o también si lo que se debe buscar es una solución pacífica. Cuando trabajemos en Bolivia 4, proceso penal, a mí me toca desarrollar proceso penal, vamos a trabajar esto de conflicto. Ojo con este tema. Ya no descubrimos la verdad, ya no buscamos descubrir solamente la verdad, solucionar el conflicto. Si usted le pregunta hoy a una persona a la que le acaban de sustraer el celular, ¿qué quiere usted? ¿Que le devuelvan el celular, como dice su compañera, o que lo enviemos a Miraflores 3 años a esta persona que nunca devolvió el celular? Diría a la persona, quiero las dos cosas. No todo se puede. ¿Y qué pediría? Y que me devuelvan el celular. Estamos solucionando un conflicto, porque muchas veces dice la persona, me sustrajeron el celular. Sí, está preso. O no está preso, porque vive al frente de mi casa y lo veo todos los días pasar, y lo veo ahí. Lo condenaron, pero pena en suspenso. Y no me devolvió el celular. Y no sé qué hizo con el celular. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Buscar la verdad? ¿Castigarlo? ¿O quiero solucionar el conflicto? Y si el que vive frente a mi casa viene y me dice, mire, acá está el celular, o acá está el valor del celular. La persona accede y dice, mire, está bien, solucionó, me pagó el celular, me dio el celular, me devolvió el celular. Para mí esta solución es conflicto. Esto es un tema que hay que analizar. ¿Qué buscamos hoy en día? ¿La solución es conflicto? ¿O buscamos la verdad? 59 de su lo tiene que ver en derecho penal parte general. Esto tiene que ver, y esto hay que analizarlo. Y esto hay que analizarlo. ¿Por qué? Hay que preguntarle a la víctima qué quiere. ¿Quiero el castigo? Sí, está bien. Estamos hablando de
delitos de contenido patrimonial. Estamos hablando de delitos de contenido donde no hubo violencia. Porque si la arrastró media cuadra para quitar el celular, creo que no admite un tipo de cosa. Si lo hizo utilizando armas de fuego, o utilizando armas blancas o similar. Entonces, esto ya lo analizaremos en su momento, ¿sí? Lo que buscamos es la verdad o buscamos solucionar el conflicto. Ahora bien, fíjense el tema que debemos examinar ahora. La independencia entre las funciones de acusar y de juzgar y penar. Y aquí quiero focalizar, y aquí quiero centrarme. Fíjense que nuestro sistema constitucional claramente va a separar las funciones de investigar y acusar de la de juzgar y decidir. Me dirán ustedes, pero si es una verdad de perogrullo, que el que investiga no decide, que el que acusa no juzga y decide. Sin embargo, algunos códigos procesales o nuestro sistema procesal hace años tenía este modelo. El que investigaba era el mismo que decidía. Entonces, este no es un tema trivial. Este es un tema trascendente para poder entender cómo funciona el procedimiento penal. De nuestro sistema constitucional emerge que la actividad acusatoria es una función estatal. Es una función estatal. Es decir, es una función de órganos públicos predispuestos por el Estado. ¿Representado por quién? Por el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público que tiene raigambre constitucional, artículo 120 de la Constitución Nacional. Ahora bien, si lo focalizamos en el fuero penal, nuestra Constitución provincial se ocupa claramente del Ministerio Público Fiscal en materia penal. Nuestro Código Procesal Penal se va a ocupar a partir del artículo 70 del Ministerio Público Fiscal. Es decir, la función acusatoria, la función estatal la función acusatoria es una función estatal, salvo excepciones. ¿Cuál? Los delitos de acción privada, injuria, calumnia, que ustedes saben que son delitos de acción privada. ¿Por qué? Porque ahí interviene el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el ofendido por el delito es aquel a quien se dañó un bien jurídico, que es, en todo caso, que eso en todo caso podría ser la dignidad, que podría ser el honor, en los casos de injuria. Entonces, por eso es que por mucho tiempo fueron denominados delitos contra el honor, porque el bien jurídico protegido era el honor. Ahora, de nuestro sistema constitucional emerge que tanto la actividad acusatoria como el juzgamiento están separados. La actividad acusatoria a cargo de... es una función estatal, puesta en cabeza de quién? Del Ministerio Público, del Ministerio Público Fiscal. Y el juzgamiento también es una función estatal, independiente. ¿Estatal por qué? Porque no hay jueces privados, no hay jueces particulares. Porque tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional como los jueces forman parte del Estado. Pero están separadas sus funciones. Porque uno investiga para determinar si un hecho es delito. Y si es delito, quién lo cometió, para acusar a esa persona para que vaya a un juicio. Y el otro, el juez, en el juicio va a juzgar en función de esa acusación y va a decidir la culpabilidad o inocencia de esa persona. Podrá ser un juez técnico o un jurado popular, juzgan y deciden, porque el jurado popular, 12 ciudadanos juzgan y deciden sobre la culpabilidad o no culpabilidad en los delitos de más de 20 años de prisión. Ya veremos en su momento.
la ley de juicio por jurado 5719. Ahora bien, es una función estatal independiente. ¿Por qué? Porque no debe ningún juez depender, no puede tener ni una dependencia externa ni una dependencia interna. Esto lo van a ver mejor cuando analicen garantía en la bolilla 3. Dependencia externa, no puede depender del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de lo que opina la prensa, de los medios de comunicación, ni dependencia interna. Depender internamente de la autoridad máxima, por ejemplo, del Poder Judicial. Pobre de aquel juez que no sea independiente, pobre infeliz de aquel juez que no sea independiente. El juzgamiento está a cargo de jueces que tienen una función estatal independiente y provocada. ¿Por qué? Porque los jueces no es que van por la, no es que llegan hoy, se sientan en un juicio o van preguntando por la calle a ver quién ha cometido delito para hacerle un juicio, suben a un colectivo. Ahora le apareció una nueva Didi, ¿cómo se llama?, que compite con Uber, suben a un Didi, discúlpeme, usted no tiene una causa para hacerle un juicio, no. ¿Por qué? Porque la actividad de los jueces es provocada. ¿Por quién? Por la acusación. Si no hay acusación, no puede haber juicio. ¿Acaso no hay una garantía que no puede haber juicio sin acusación? Por eso es que la actividad de los jueces es provocada. Cuando veamos jurisdicción, vamos a ver que uno de los caracteres de la jurisdicción es provocada. ¿Por qué? Porque hay otra actividad previa que es la que excita la jurisdicción, solicitando un pronunciamiento definitivo en torno a la pretensión deducida. Juzgamiento a cargo de jueces, función estatal, independiente y provocada. ¿Por qué? Porque no puede haber juicio sin una acusación. Esa acusación es la que está provocando, excitando a los jueces, diciendo: señores jueces, hagan el juicio de esta persona para saber si cometió el hecho, si es delito y si le corresponde una sanción. Y esa función estatal, independiente y provocada debe ser llevada adelante por tribunales imparciales. Ya vamos a ver la garantía de imparcialidad en bolilla 3, y también por los jurados. Fíjense, aparecen los jurados como aquellos que, al igual que los jueces, deciden en el caso concreto, resuelven un conflicto acerca de la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. ¿Alguna duda? Es la hora 17, ha terminado la clase. Buenas tardes, muchas gracias.